tardes, yo soy Santiago Rafael Vela, soy médico oncólogo, doctor en medicina, profesor adjunto de medicina y estoy a cargo de la sede Cerro del Sanatorio Allende en oncología. Estuve pensando cuando me convocaron a armar este video, esta charla en vivo, qué cosas pienso que a mis pacientes, a los pacientes que se sientan adelante mío todos los días en el consultorio, le pueden interesar sobre el desarrollo de la oncología. Una de las cosas es que le interesan muchísimo y que vivimos a través de la Asociación Argentina de Oncología, de la cual soy vicepresidente, es la situación actual de la oncología en términos de lo que está viviendo el mundo, de esta crisis de la pandemia originada por el COVID. Y en términos reales, lo que hoy hemos sacado de conclusión, especialmente en América del Sur, que es a donde la epidemia ha llegado más tarde, sabemos que los pacientes oncológicos y los que están en tratamiento oncológico, en términos generales, no tienen un riesgo demasiado aumentado de sufrir complicaciones serias. Y que en términos reales, esas complicaciones se deben fundamentalmente a las comorbilidades que tienen, no al cáncer en sí, ni a su tratamiento, y a sus condiciones clínicas generales. Por lo tanto, hoy nosotros desde oncología lo que hacemos es alentar a los pacientes a que sigan adelante con sus programas de detección temprana, que sigan adelante con sus programas de tratamiento tal como están establecidos y que sigan adelante con sus programas de seguimiento una vez que han sido tratados de la enfermedad, porque debemos estar alertas frente a movimientos de la enfermedad que nos obliguen a intervenir rápido. Esto es tan así que la bibliografía que estamos recibiendo de los países que lo padecieron antes indican que cuando hay un abandono de estos elementos, que son los tradicionales en el tratamiento de nuestros pacientes, que son la detección temprana, el tratamiento seguro y el seguimiento, se perjudican los resultados en forma consistente, en forma importante. Entonces, la realidad es que debemos alentarlos a que todos ustedes sigan los tratamientos que sus médicos les prescriben y que se sientan seguros de que las instituciones, y particularmente la nuestra y nuestro servicio, han tomado las medidas necesarias para que ustedes estén seguros y para que nosotros podamos seguirlos atendiendo, que son las dos cosas que balancean las instituciones a la hora de decidir con la atención, de seguir adelante con la atención de los pacientes en la época de pandemia. Entonces, alentarlos a que no tengan miedo, que las complicaciones asociadas al COVID en los pacientes, incluso bajo tratamiento de quimioterapia, no son demasiado elevadas, apenas un poco más elevadas que la de la población general, y que estando en un lugar seguro ustedes pueden seguir adelante con todo lo que tienen que hacer para no perjudicarse. Esa es una cosa a lo que los queremos alentar. Podemos evacuar preguntas más precisas después sobre determinados tratamientos y la relación con el virus, pero lo cierto es que necesitamos alentarlos a que sigan adelante. La otra cosa de la que quería hablarles es de los progresos que estamos teniendo en oncología en términos generales, que es algo que veníamos hablando mucho antes de la pandemia y que después cortamos porque, bueno, no podemos salir de la temática de la pandemia. Gracias a Dios ahora creo que las cosas están más controladas y encaminadas, por lo menos en nuestro medio, y entonces yo quiero transmitirles cuáles son los principales lineamientos en los que la oncología y particularmente nuestro servicio está trabajando para mejorar las condiciones de salud de los pacientes con cáncer. En primer lugar, ustedes habrán sentido mencionar mucho lo que es la medicina de precisión, las terapias dirigidas. Yo les quiero explicar un poquito qué es eso. En términos generales, los tumores son producidos todos por unos 300 genes que están muy activos en la vida intrauterina, pero que después a lo largo para que nosotros nos podamos reproducir nuestras células y formar un organismo nuevo, y que después durante la vida se acallan y por algún motivo, en general por algún daño externo, como puede ser el tabaco o la radiación, se desreprimen y empiezan nuevamente
a generar una actividad de proliferación celular, esta vez descontrolada del resto del organismo. En general, todos los tumores, independientemente de cómo se llamen, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, son dirigidos en su crecimiento por un grupo de estos 300 genes que se han independizado del gobierno del organismo. Esos 300 genes se llaman drivers y muchos de esos genes tienen, o conductores, y muchos de esos genes tienen terapias ya dirigidas a reparar el daño. Esos genes se alteran, como les dije, no por factores hereditarios, en una pequeña porcentaje son hereditarios. Esto se los digo porque muchos pueden creer que al hablar de genética estamos hablando de herencia, y esto no es así. Hay daños genéticos que no son hereditarios, se producen por alguna cuestión orgánica. En este caso estamos hablando de eso. La mayoría de estos 300 genes se alteran por cuestiones físicas del ambiente y no por cuestiones hereditarias. Hay un pequeño porcentaje que es hereditario, pero son los menos. La mayoría son adquiridos. Esas terapias dirigidas pueden usarse a veces, hoy por hoy, no en un tumor para el cual la terapia fue creada, sino para otro tumor que comparte el mismo gen. Por ejemplo, en melanoma, un gen frecuentemente alterado en un 40-60% de estos conductores o drivers es el gen BRAF. Es una proteína que está en el interior de la célula, que está codificada por un gen en el interior de la célula y que cuando está activado produce una cadena que lleva a la división de la célula tumoral. Ese gen BRAF fue encontrado primariamente en el melanoma como un blanco útil para las terapias, pero luego también fue encontrado en cáncer de colon y en cáncer de pulmón, y hoy esas enfermedades comparten tratamientos. Eso es lo que se llama medicina de precisión. Uno sabe que el paciente tiene ese grupo de alteraciones genéticas y trata ese grupo de alteraciones genéticas. Esa es una forma nueva de oncología que está abriendo grandes puertas, y nosotros estamos con la intención de entrar de lleno en esta nueva forma de hacer la especialidad. Ustedes saben que en la medicina y en oncología en particular, los logros terapéuticos no se consiguen con grandes revoluciones, se consiguen de pequeños pasitos. Y está siendo un pasito muy importante porque nos está abriendo una enorme posibilidad de terapias y de baja de toxicidad y comodidad de tratamiento. Esto por un lado. Por otro lado, el otro aspecto que la oncología está desarrollando enormemente es la terapia inmunológica. Nosotros sabemos que los tumores en general despiertan al sistema inmune que trata de defendernos de su presencia. Cuando el balance favorece al tumor, el tumor crece y se libera del control de la inmunidad, de nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene un montón de herramientas para combatir el tumor, y el tumor tiene un montón de formas de bloquear esas herramientas. En alguna época usábamos tratamientos inmunológicos inespecíficos, como en cáncer de riñón o en melanoma, y veíamos que funcionaban, y la verdad es que no entendíamos bien por qué funcionaban. Desde hace unos años sabemos que los tumores tienen en la membrana de la célula una proteína que se ocupa de inhibir a las células del sistema inmunológico para que no crezcan en contra del tumor. Y se han desarrollado un montón de fármacos tendientes a meterse en esa interacción entre el tumor y la célula tumoral, y entonces eso ha cambiado los resultados de la oncología, los resultados de muchos de los tratamientos de las enfermedades oncológicas prevalentes, como el cáncer de pulmón, el melanoma, el cáncer renal, los tumores de urotelio, que es la vejiga. Ustedes pueden preguntarnos o pueden generar dudas, que es algo que recibimos permanentemente en el consultorio. Doctor, me han hablado de una terapia inmunológica. ¿Puede servir para mi tumor? ¿No puede servir? Bueno, esas respuestas hoy las tenemos, cada vez están siendo más amplias. Los incentivo que se informen sobre esto cuando ustedes padecen una enfermedad oncológica, porque debemos tratar de considerarlas permanentemente como potencialmente útiles. Y más con el tema que les comenté recién, en el que les decía que los tumores hoy por hoy comparten alteraciones genéticas
que no importa muchas veces qué tipo de tumor sea, sino qué alteraciones genéticas comparte, y ahí la inmunología también tiene mucho que ver. Entonces es importante que ustedes consulten para ver si estas cuestiones están abiertas. Otra cuestión importante que queremos desarrollar y que venimos desarrollando desde hace tiempo es la investigación clínica en cáncer, la investigación de moléculas. Esto es muy importante porque los pacientes nuestros necesitan, tienen necesidad insatisfecha, obviamente. Muchos de nuestros pacientes eh, necesitan cosas distintas porque su enfermedad evoluciona mal, y la única forma de estar cerca de ellos es estando cerca del desarrollo de fármacos. Son posibilidades que podemos ofrecer para gente que tiene tratamientos acotados, ¿no es cierto? Entonces vamos descubriendo cosas nuevas y las vamos usando y vamos abriendo puertitas para que para que nuestros pacientes vayan alcanzando nuevos pasos y siguiendo hacia adelante con nuevas terapias. Esta es otra cuestión muy importante. Y la última cosa que habíamos venido pensando transmitirles desde hace tiempo, y bueno, se nos interrumpió un poco por esto que nos pasó en el mundo, es cómo pensamos la organización de un servicio de oncología, nosotros en el sanatorio. La organización de un servicio de oncología, para nuestra forma de ver, tiene que atravesar las múltiples facetas que tiene en la vida un paciente con cáncer. Las facetas que van desde lo psicológico hasta lo biológico, desde lo social hasta lo económico, la sexualidad, la imagen familiar, la imagen corporal. Todo eso debe estar incluido para que el paciente esté lo mejor posible. No solo es lo biológico. Es más, cuando uno le da una mala noticia a una persona, y especialmente un diagnóstico adverso, no solo el de cáncer, tenemos etapas en la conducta de la gente, etapas en las que se enoja, etapas en las que se resigna, etapas en las que negocia. Es muy difícil que un paciente enojado venga a la consulta del oncólogo a que yo le diga cómo tiene que hacer las cosas. A veces es más importante que intervenga primero un psicólogo. Entonces, esta cuestión es lo que se llama interdisciplinariedad. Nosotros hemos pensado que nuestros pacientes deben estar abordados por un equipo que abarca al oncólogo, pero abarca muchos otros especialistas, y en una reunión multidisciplinaria uno tiene que establecer una estrategia de tratamiento que puede pasar primero por una o por otra persona, y después darle participación al paciente en la decisión, porque el paciente aliado que ha decidido con nosotros, al que nosotros lo hemos empoderado con información, va a actuar mucho mejor que el paciente que vive en la ignorancia. Obviamente que no significa esto que seamos crueles con lo que decimos. El paciente tiene derecho a saber, pero no obligación. Finalmente, les quiero mencionar cómo trabaja el servicio de oncología del Sanatorio Allende Cerro. Cada uno de nosotros está dividido por subespecialidades. Hoy la producción de bibliografía y producción de ciencia es tan impresionante que una sola persona no puede tener conocimiento de lo que es cáncer de mama, que a su vez tiene 4 variedades al menos visibles, o cáncer de pulmón con todas sus variedades. Entonces nosotros tenemos especialistas de oncología que se dedican a cada una de las áreas más importantes, y esto nos garantiza que cuando nos reunimos a hablar de un paciente no sumemos ignorancia, sino sumemos conocimiento en la decisión del tratamiento, ¿no? Por lo tanto, es la forma en que hemos organizado el servicio. Queremos mantener la comunicación entre nosotros, obviamente, para que el paciente tenga la sensación de que cualquiera que lo vea va a estar informado de su situación, pero lo importante, creemos, es que nos podamos dividir para abarcar los aspectos más íntimos de una enfermedad que tiene buena evolución si uno la trata adecuadamente. Los invito a todos a que nos pregunten sobre esta forma de organización, qué opinan ustedes. Les pido que me pregunten sobre el tema inmunológico, que es algo que siempre despierta mucha curiosidad en la gente y que mucha expectativa, y que nos pregunten sobre los temas referidos a biología molecular, desarrollo del cáncer y terapias dirigidas, porque eso también es una puerta enorme que hemos logrado abrir. No sé si quieren hacernos preguntas, los invito.
¿Mm? Acá tenemos algunas ya, mira vos. Hay una pregunta que dice, ¿los adenomas de hígado pueden transformarse en cáncer? Hay algunas formas de adenoma que sí pueden tener una transformación en cáncer. Sin embargo, hay otras que nunca se transforman en cáncer. En general, los adenomas que tienen algún componente de displasia son aquellos con los que hay que estar atentos. Y en ese sentido, eliminar las cuestiones agresivas para el hígado, como puede ser el alcohol, como pueden ser algunos tóxicos, para que dejemos de estimular que esa displasia, la célula normal, se hace primero, se aumentan en número, después cambian un poco la morfología y se tornan displásicas y finalmente sufren un tercer golpe genético en el que terminan transformándose en células invasivas y malignas que pueden migrar y dar una lesión en otro lado. Eso es lo que es el cáncer, ¿no es cierto? Entonces hay que detener ese proceso sacando los elementos que pueden irritar al hígado. Lo mismo pasa con la mama, algo muy parecido, tumor de mama que son muy frecuentes, ¿no? Otra de las preguntas es, ¿puedo hacerme algún estudio genético único que detecte el cáncer en cualquier parte del cuerpo? No dice un estudio genético único, dice un estudio único. Eso es una buena pregunta. Lamentablemente no hay ningún estudio que pueda, de imágenes, digamos, que puedan detectar el cáncer de forma global. Nosotros tenemos 4 o 5 tumores muy frecuentes, que son el cáncer de mama. Una de 8 mujeres va a tener un cáncer de mama, así que ustedes cuenten 8 y alguna lo va a tener. Uno de 3 hombres va a tener un cáncer de próstata, ustedes cuenten y va a ver que son enfermedades súper frecuentes, pero por suerte andan muy bien. Y esto se debe a los mecanismos de detección temprana o tamizaje. Entonces, si nosotros queremos detectar tumores tempranamente, tenemos que mirar los tumores que son más frecuentes y usar mecanismos de tamizaje o de diagnóstico que sean inocuos, porque se los vamos a hacer a los pacientes muy seguidos. En la mujer, la mamografía anual a partir de los 40 años es un tamizaje prácticamente obligatorio, una vez por año. Antes de los 40 años, obviamente, la consulta con el ginecólogo, que tiene que haber un ginecólogo que revise esa mujer, que conozca las mamas de la mujer y que pida los estudios que hagan falta. No es que a los 40 años solamente empiezan los controles, pero lo cierto es que a partir de los 40, una vez al año, hay que hacer la mamografía. En el caso del cáncer de colon, otra enfermedad sumamente frecuente es la colonoscopía, el método de elección. También se puede usar la sangre oculta en materia fecal con test inmunológico, que es algo de todos los días, pero lo mejor es la endoscopía, hay que dejarlo claro. Eso se hace cada 5 o cada 10 años de acuerdo a los hallazgos de la primer colonoscopia, que debe empezar a los 45 años. Esto para hombres y para mujeres. Si un familiar de primer grado tuvo un cáncer de colon antes de los 45 años, el screening debe comenzar, o tamizaje debe comenzar 5 años antes de la edad de ese familiar. Después otra patología enormemente frecuente, muy prevenible, pero lamentablemente todavía frecuente, que es el cáncer de pulmón y que se previene dejando de fumar. Tiene como método de tamizaje en los pacientes de riesgo la tomografía de baja tasa, que es una forma de tomografía que se hace con los equipos con los que contamos modernamente y se hace en pacientes fumadores, en la población de riesgo. Y el PSA, que hay que consultar al urólogo porque es un método con más discusiones en cuanto a los resultados y a las medidas que se tomen, pero si hay antecedentes familiares, sobre todo el cáncer de próstata, resulta muy útil a partir de los 60 años. Pero la sugerencia es consultar al urólogo. Y el otro tumor altamente prevenible es el tumor de cuello uterino, que se debe prevenir con la vacunación, que hoy es obligatoria para el HPV, porque en nuestro país el 89% de los tumores de cuello uterino están vinculados al HPV, pero también se debe prevenir con la colposcopia y la tinción de Papa Nicolau, que debe hacerse una vez al año a partir del inicio de las relaciones sexuales y hasta que 3 estudios sucesivos sean normales, y uno puede pasar a hacerlo cada 3 años y después ya de los 50 años no hacerlo. Estos son los métodos de investigación y tamizaje
a lo que se refiere probablemente la pregunta, pero no hay un método único, lamentablemente, y usar métodos únicos nos puede confundir. Porque uno puede hablar del PET, por ejemplo, el PET, que es un método que acá en el sanatorio se hace, es una tecnología que permite, tiene la capacidad, digamos, las células tumorales tienen capacidad de captar la glucosa y guardársela. Entonces lo que un paciente, porque lo usan más, lo que un paciente hace es le inyectan una glucosa marcada radiactivamente y después se toma una tomografía y se fusiona con un centellograma. Y eso hace que esa fusión emitir una imagen de la lesión que guardó la glucosa marcada y entonces uno puede ver todos los lugares donde hay enfermedad. Pero si uno no sabe lo que está buscando, no entiende lo que encuentra. Así que no está recomendado hacer un PET para ver si hay enfermedad oncológica. Está recomendado frente a la enfermedad oncológica poder ver bien la extensión de la enfermedad. Ese es el resultado del PET, que es lo que se usa acá. Este año la revista Nature publicó unos 15 artículos referidos, 15 números referidos a este tema que les contaba de los 300 genes alterados en cáncer. Lo que se abre como puerta es que uno pueda hacerse lo que se llama una biopsia líquida, tomar una muestra de sangre, mandarla y ver si hay alguno de estos genes que está circulando en la sangre, porque parte del ADN de los pacientes, del código genético, cuando está alterado se elimina en sangre y se puede detectar. Entonces ese sería probablemente un método de screening para todo. Todavía falta desarrollo, pero ese es el camino que se está intentando desarrollar con esta prueba de los genes que se han descubierto como conductores del cáncer, ¿no? Es una de las utilidades que puede tener eso. Voy a otra pregunta, me pierdo con estas preguntas, pero ya me oriento rápido. Acá las chicas me hacen acordar, por suerte. ¿Existe algún test genético para detectar la posibilidad de tener cáncer? ¿O se hace cuando ya existe el tumor? Bueno, esta pregunta me parece que un poco la acabo de responder, pero voy a volver a decirlo porque para la oncología fue un paso brillante el que se dio este año, que quedó lamentablemente totalmente eclipsado por todo lo que pasó después. Nosotros tenemos aproximadamente unos 3 millones de pares de bases nitrogenadas en nuestro ADN, adenina, guanina, timina y citosina. El ADN es nuestro código genético a partir del cual se producen las proteínas que son las que ejercen actividad sobre el cuerpo humano, nuestras proteínas. La plantilla para que se produzca la proteína es el código genético. Tiene unos 3 millones de bases que se han ido identificando todos. Los conjuntos de esas bases forman genes. Esas bases, esos genes son aproximadamente los que tienen expresión en proteínas que ejercen función en el organismo, son unos 22.000 y los que tienen repercusión en el desarrollo del cáncer son solamente 300. Muchas veces esos genes se alteran, como les dije, por inserciones de material genético, por pérdida de material genético, por intercambio de material genético, porque se amplifica el material genético, entonces se altera la expresión de esas proteínas que llevan al desarrollo del cáncer. Al descubrirse esos 300 genes, sabemos que en la sangre del paciente puede haber material genético perteneciente a esas alteraciones. Y entonces uno puede medirlas y eso es un método de screening o de tamizaje. Pero para que esto esté en orden falta todavía. Pero esto que se ha publicado este año es el comienzo de esa solución, me parece. Entonces me parece que la oncología no solo va a usar esto desde un punto de vista de tratamiento, sino que lo va a usar como piensa este paciente o esta persona que nos acaba de preguntar, se va a usar para la detección temprana también. Vamos a otra pregunta. ¿Se puede retirar la hormona bloqueante de un paciente con cáncer de próstata? Bueno, no sé cuál es la situación específica de ese paciente. Eso hay que preguntárselo al médico que lo está viendo. Nosotros tenemos varias instancias de bloqueo hormonal en el cáncer de próstata. La primera instancia es cuando aparece la enfermedad y uno va a hacer radioterapia sobre la enfermedad y usa el bloqueo hormonal, o cuando el paciente tiene una metástasis uno usa como único tratamiento el bloqueo hormonal. Yo pienso que la pregunta se refiere a esa situación, a cuando uno tiene una lesión secundaria en el hueso, que en cáncer de próstata es muy frecuente, pero no significa nada negativo.
entonces nosotros podemos usar la terapia del bloqueo hormonal. Tiene sus grandes dificultades. Una de las grandes dificultades que tiene es que produce síndrome metabólico, es decir, hace aumentar de peso, puede llevar a la hipertensión, a infartos cardíacos. Otra de las grandes cuestiones que tiene es que puede producir, como se usa por mucho tiempo, descalcificación. Una de las más importantes toxicidades es la tuforada de calor que el paciente siente y se tiene que cambiar de ropa, entonces está en una reunión con amigos, o en una reunión de negocio, o trabajando en un taller y tiene que cambiarse completamente la ropa porque se mojó todo. Y la otra cuestión que es muy importante para el varón, quizá la más importante, es la sexualidad. El varón pierde la sexualidad por el tratamiento hormonal y eso es algo bastante difícil de llevar. Entonces, lo que se piensa es que se podrían hacer tratamientos intermitentes, es decir, usar el bloqueo hormonal durante un tiempo y después sacarlo. Esa conducta ha demostrado ser un poquito peor en el manejo de la enfermedad, pero nosotros frente a algunos pacientes la usamos, ese bloqueo intermitente, porque mejora la calidad de vida, ¿no es cierto? Es decir, sentirse bien sin este tratamiento permanente a veces ayuda a los pacientes. Obviamente que en cada paciente hay que hacer una valoración del riesgo, hay que hablarlo bien con el paciente, no es una conducta que se pueda tomar en forma masiva, por eso digo que hay que consultar al médico nuestro cuando tenemos esta situación. Pero es una cosa que se puede intentar, digamos, ¿no? Me dicen que hay más. Doctor, ¿se puede retirar? Bueno, esta ya la contesté. En un paciente con mieloma múltiple, ¿qué beneficios tiene el trasplante? Bueno, yo no hago hematología, no es mi fuerte hacer hematología. Esa es una pregunta para los doctores de hematología. Pero el trasplante tiene roles muy claramente definidos en el mieloma múltiple, de manera que le sugiero consultar si en la situación de ese paciente se puede o se debe indicar un trasplante de médula porque realmente tiene indicaciones precisas. Acá en el sanatorio eso se hace, hay un servicio de hematología que hace trasplante de médula, de manera que se lo puede consultar cuando ustedes crean necesario. Seguimos con las preguntas. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener un paciente en tratamiento de quimioterapia en estos tiempos? Bueno, los cuidados son los de cualquier paciente, los de cualquier persona, digamos, que tiene comorbilidades, es decir, el lavado de manos, el aislamiento preventivo, el distanciamiento preventivo, el uso de barbijo, tapaboca, la ventilación de los ambientes, que se ha demostrado sumamente útil. Hay que tener en cuenta que mucha de esta información la hemos ido recibiendo a medida que esta pandemia ha ido creciendo, se ha ido produciendo en el mismo momento, de manera que las cosas que han quedado como utilidad son fundamentalmente esas: lavado de manos, distanciamiento social, tapaboca. Algo que recomendó la Asociación Argentina de Oncología en conjunto con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva de Infectología fue la vacunación antigripal para los pacientes en tratamiento oncológico y la vacunación antineumocóxica con las dos vacunas, la vacuna para 13 serotipos y la vacuna para 23 serotipos, separadas una de otra, estas últimas por unas 8 semanas como mínimo. En los pacientes comunes se usa al año, nosotros hemos reducido el plazo a 8 semanas para tener a todos los pacientes vacunados. El sentido de la vacunación no es evitar el coronavirus, sino evitar otras enfermedades que nos pueden confundir o que pueden complicarse en forma independiente y sumarse al coronavirus. Entonces ese es el sentido de la vacunación. Les quiero transmitir que el riesgo de los pacientes nuestros a desarrollar complicaciones graves por coronavirus es solamente 3 veces superior a la normal, no 6 a 8 veces superior como en los pacientes que tienen EPOC o que tienen hipertensión o que son obesos. Por lo tanto, no hay que tener miedo a hacer tratamientos oncológicos. En el ámbito de nuestra práctica del Sanatorio Allende, lo que hemos tenido que hacer es limitar la circulación por los hospitales de día. Los pacientes pueden ir acompañados por un solo acompañante, que en general no puede entrar, lamentablemente, porque qué mejor que estar acompañado en esas circunstancias.
no puede entrar al hospital de día acompañado, se permite el acompañamiento incidental un ratito y nada más. Hemos tenido que aislar al personal también porque hay que protegerlo, rotarlo. Bueno, son medidas que hemos tomado para la seguridad de nuestros pacientes en tratamiento oncológico. Hay otra pregunta. Eh, ¿La vacuna BCG sirve para crear defensas contra el cáncer? Bueno, esa es una buena pregunta. Se usan los tumores de vejiga, la BCG, post, resección del pólipo vesical que no es invasor, o sea que no invade el músculo. La vejiga tiene una capa interna de células que es el epitelio vesical, una capa de músculo grueso que es el que permite la contracción y la relajación para que se llene de orina. Y cuando el tumor se genera en la capa interna, en el epitelio. Al principio es un pólipo que nunca invade la pared vesical. Cuando uno lo saca, hay que hacer un tratamiento con BCG porque parece que produce una modificación inmunitaria que hace que la vejiga después recaiga menos, que ese pólipo vuelva a aparecer en mucha menos frecuencia y se haga invasor con mucha menos frecuencia. Entonces ahí la BCG demostró una utilidad clara en la lucha contra el cáncer. Pero ha habido numerosos estudios de producir BCG-itis, es decir, inflamaciones mediante la BCG, que es un bacilo atenuado, y no han dado resultado en el tratamiento oncológico. Eso se usó hace mucho tiempo. Última pregunta, la tengo acá. Doctor, ¿se puede reforzar el sistema inmunológico post tratamiento de quimio y rayos? Cáncer de mama triple negativo. ¿Esto evita su reincidencia? Bueno, no, digamos, el sistema inmunológico después de haber sufrido un tratamiento oncológico de cáncer, no vamos a decir sufrido, de haber hecho un tratamiento, no hay que usar esas palabras, después de haber sufrido un cáncer, el tratamiento que se hace en apoyo de la cirugía, que es la adyuvancia, produce, y el tratamiento avanzado también, produce una disminución de las defensas que a veces se pueden medir de forma simple durante el tratamiento, en la baja de neutrófilos, una de las primeras barreras defensivas del organismo contra los gérmenes, y mucho más tardíamente produce alteraciones de otras formas de inmunidad, que son los anticuerpos, la inmunidad celular. Eso tarda bastante más tiempo en recuperarse, no se sabe bien el tiempo, se calcula que 1 año y medio aproximadamente, y no hay mucha forma de reforzarlo, hay que dejar que el organismo solo se ponga en orden. Pero yo les puedo decir esto como mensaje a todos los pacientes y particularmente esta pregunta de cáncer de mama. Los pacientes tienen que, y esto se lo recomendamos a cualquiera que esté del otro lado del escritorio aunque no haya tenido cáncer, tienen que hacer una vida cercana al ejercicio físico, a la actividad aeróbica. Eso ha disminuido la reincidencia de cáncer, especialmente de cáncer de mama. El ejercicio físico que a uno le guste, a mí me gusta un poco, pero bueno, me quedo con el aliento de hacer cualquiera, el que nos guste, pero si hay que elegir alguno, elijan algo aeróbico, caminata, bicicleta, natación, eso es lo ideal. Diario, ¿no? Pero vestido para ir a caminar, no para ir a hacer las compras, digamos, porque eso no está bueno. Después, el ejercicio físico, la dieta sana, que es la dieta saludable, es una baja en los ácidos grasos saturados, que son los ácidos grasos que están derivados de los animales, la manteca, los lácteos no descremados, la carne, que debe, no digo que no se consuma, pero debería reducirse a un consumo de 2 veces a la semana, los chacinados, en fin, todo eso desfavorece el alcohol, desfavorece la evolución de los pacientes que han tenido esta enfermedad. Entonces, esto que uno antes le recomendaba como prevención a los pacientes con riesgo cardiológico, hoy se recomienda a todo ser humano que ande por el planeta, y más a los que han tenido esta enfermedad. Bueno, muchas gracias. Bajé la cabeza para ver si había otra pregunta.